Y vamos a tocar el tema internacional con Raúl Sor, y este tiene que ver con la tole tole que se le armó a Donald Trump con el sensible fallecimiento de una de las juezas más emblemáticas probablemente que han existido, si no la más emblemática en la historia de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que de hecho muchas personas le atribuyen a ella el acuñar el término de género. Antes, ¿te acuerdas que se hablaba de sexo? Era para referirse a hombres y mujeres. Y Ruth Bader Ginsburg fallece, y eso deja la posibilidad al presidente de Estados Unidos de poder colocar a un miembro de la Corte Suprema, son 9 nomás en Estados Unidos, que eventualmente, bueno, calce con su idea justo antes de una elección, y por lo tanto está bien complicada la cosa, Raúl. Súper complicada, Fernando, porque, bueno, esta mujer sabía que estaba muy enferma, la señora Ginsburg, que es un ícono en Estados Unidos, es muy respetada, incluso por la gente de derecha. Ella es una liberal. Cuando se dice liberal en Estados Unidos es casi sinónimo de izquierda. Ella también no solamente se preocupó de los derechos de las mujeres, sino que de derechos de trabajadores. En general fue una mujer muy progresista, y por lo tanto se convirtió en un ícono de la izquierda, del progresismo estadounidense, y le habían advertido que quizás era sensato renunciar todavía bajo el gobierno del presidente Obama, porque así la podían reemplazar. Y bueno, no se dio así, no sabemos cuáles fueron las circunstancias que la impidieron a continuar, pero el hecho es que ahora deja una vacancia, y esta vacancia se transforma en algo absolutamente crítico, porque recordamos que el año 2000, bueno, fue la Corte Suprema la que definió la elección, ¿no? En definitiva, fue la Corte Suprema la que dijo quién era el candidato ganador. Habían una serie de irregularidades, no tanto en términos de fraude, sino que máquinas que no habían marcado bien los votos, y la diferencia entre los dos candidatos era muy, muy baja. Y, en definitiva, la Corte Suprema en esa oportunidad tuvo la última palabra. Bueno, ahora, por supuesto, el presidente Trump ha dicho: yo no pierdo un minuto. Y este fin de semana, el siguiente, este fin de semana que viene, yo ya voy a nombrar a la sucesora. Y dijo: tengo 5 candidatas, voy a elegir la mejor de entre ellas. Afirma ya que va a ser una mujer, es decir, va a mantener la tradición de una presencia femenina, pero tiene algunas candidatas hiperconservadoras. Pero cuando digo hiperconservadora, uno de los grandes temas que ha sacudido a la sociedad estadounidense, y no solo a la sociedad estadounidense, a muchas sociedades, pero en Estados Unidos en particular, es el tema del aborto. Y para el movimiento feminista esta ha sido una gran reivindicación, y la señora Ginsburg apoyó siempre este derecho. Pero ahora se están considerando mujeres que han sido emblemáticas en la lucha contra el derecho al aborto, es decir, la reivindicación femenina a disponer de sus propios cuerpos. Bueno, desde una perspectiva religiosa hay una visión muy diferente, en la cual, digamos, la vida es sagrada desde el momento de su concepción, y que no corresponde a la propia mujer, a la futura madre o a la madre potencial, definir el destino de un feto. Y por lo tanto han estado haciendo un gran lobby por limitar absolutamente el derecho al aborto. Y si llegase a ser nombrada la candidata o una de las candidatas del presidente Trump, este derecho, que fue adquirido después de muchas movilizaciones, muchas marchas por las mujeres en Estados Unidos, podría verse restringido, por ejemplo, con la suspensión de financiamiento de clínicas estatales, cosa que hasta cierto punto ya está ocurriendo, sí. Pero esto se podría tornar aún mucho más estricto. Por lo tanto, el tema de la Corte Suprema, que es la que ve los grandes temas valóricos, es decir, como por ejemplo el aborto, familia,
temas raciales. No, hay una cosa, Raúl, hay una cosa probablemente más importante que tiene la Corte Suprema. La Corte Suprema, a diferencia de Chile, es al mismo tiempo el Tribunal Constitucional de Estados Unidos. No solamente es la última instancia judicial en términos de los juicios que comúnmente se tratan en las Cortes, pero además es el equivalente al Tribunal Constitucional y por lo tanto para Estados Unidos, que es muy importante en las interpretaciones constitucionales que se hacen para, entre otras cosas, por ejemplo, muchas de las que tú has mencionado y que fueron leyes en su momento, el tener a la Corte Suprema alineada de alguna manera, porque hay que decirlo también, los nombramientos de los Supremos en Estados Unidos generalmente, en términos tradicionales, correspondían que un conservador primero o un progresista después, pero se iban de alguna manera equilibrando en el tribunal. Y por eso mismo está la posibilidad de que ahora se rompa el equilibrio con lo que decida hacer Donald Trump. Esa es una de las cosas interesantes que tiene esa Corte Suprema. Sí, y bueno, y esto todavía no está absolutamente definido, porque aunque Trump tiene el derecho a nombrar a la sucesora, sin embargo, hay ya un par de senadoras. Sí, porque tiene que ir con la aprobación del Senado. Exacto, que han dicho que ellas se van a abstener o que no consideran legítimo nombrar a la sucesora de la jueza Ginsburg en estos momentos. Y esto basado en el precedente que en su momento los republicanos se negaron a nombrar a un juez justamente por no hacerlo inmediatamente antes de una elección. Se negaron a nombrar al juez que había sugerido el presidente Obama. Y una vez que ganaron las elecciones, nombraron al juez que era más próximo a sus puntos de vista. Entonces, hay gente que considera que desde un punto de vista ético, incluso entre los republicanos, no corresponde nombrar un juez a un mes, a 5 semanas, 6 semanas de una elección, y que esto habría que hacerlo una vez que se conozcan los resultados de las elecciones. Y es posible que además de esas dos juezas puedan haber otros senadores republicanos que decidan no votar o postergar esta votación. Es un tema hiperdelicado. De momento, así como están las cosas hoy día, si van a una votación en el Senado, pueden nombrar a la sucesora de la señora Ginsburg y los republicanos van a tener una mayoría absoluta y cómoda en la Corte Suprema, que en algunos sentidos opera como un tercer poder en cuanto, por ejemplo, a disputas electorales. Y estamos en estos momentos entrando ya en la recta final para la elección que tendrá lugar el 3 de noviembre. Se anticipa súper reñido, no necesariamente en número, pero el presidente Trump, bien digo, ha tenido una actitud muy beligerante y ha denunciado que se está tramando un fraude, que él no va a permitir ninguna intervención y que él sabe que tiene relativamente ganadas las elecciones, un poco lo mismo que dijo en 2016, donde efectivamente resultó vencedor. En estos momentos las encuestas lo dan perdedor y todavía falta tiempo, pero si las cosas, si fue la fotografía de las encuestas, que tampoco son infalibles, se dieran, bueno, va a perder por bastante, no tanto en porcentaje, sino que en el colegio electoral que nombra a los delegados que finalmente votan por sus respectivos candidatos. De manera que la Corte Suprema puede jugar un rol muy importante. Y los demócratas, previendo de que esto se está poniendo muy complejo, han advertido que ellos tienen una opción, no para las elecciones, pero que si los republicanos no respetan la tradición, van adelante, nombran a la persona, a su candidata, ellos tienen la posibilidad, si llegan a controlar la Cámara Baja, de reformar la Corte Suprema, que hoy día tiene 9 miembros,
estos 9 miembros permanentes, que además es curioso, en Estados Unidos estos miembros pueden ejercer hasta el final de sus días. Sí. Es decir, la jueza Ginsburg murió a los 87 años y ejerció hasta el último día. Cosa que es curioso, digamos, hay muchos países que tienen una fecha límite, como Chile y otros muchos, que tienen fecha límite para los jueces, no es un nombramiento de por vida. Y por lo tanto, los demócratas podrían ampliar el número de jueces de la Corte Suprema y así cambiar el balance. Ahora, esto sería verdaderamente casi una reforma constitucional en Estados Unidos, alterar el número de la Corte Suprema, pero la situación está llegando a un extremo, a un límite tan complejo y tan encarnizado el enfrentamiento entre demócratas y republicanos, que a uno ya a esta altura no le sorprendería nada que efectivamente se lleguen a estos que podríamos llamar verdaderos extremos. Bueno, vamos a ver cuál es la decisión del presidente Trump. Él dijo que iba a estar listo el miércoles o jueves. Vamos a ver si es que anuncia su candidata para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao, que estés bien.